Hola, ¿qué tal? Buenas. Mi nombre es Cristian Parra, soy enfermero del sector de guardia del Sanatorio Juncal. Vamos a dar dos temas, uno es accidente cerebrovascular y el otro tema es venoclisis. Mi compañera va a estar encargada, Romina Páez, de narrar lo que es venoclisis. Yo voy a estar a cargo de lo que es el accidente cerebrovascular, ¿sí? Con su definición, diagnóstico, acciones y cuidados de enfermería, entre otros temas. Bueno, comenzamos. La definición del accidente cerebrovascular es una lesión cerebral, se produce cuando se interrumpe el riego sanguíneo y oxigenación a una parte del cerebro, o se produce un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él. ¿Sí? Por lo general, esto ocurre a nivel arteriovenoso, donde puede haber una malformación o una obstrucción. ¿Sí? Tipos. El ACV isquémico, por lo general, es cuando hay una arteria bloqueada. ¿Sí? Lo que es el ACV hemorrágico, hay una filtración o ruptura del vaso sanguíneo. Y cuando es un ataque isquémico transitorio, es una interrupción temporal del flujo sanguíneo del cerebro. ¿Sí? Esos son los tipos de ACV o su clasificación. Bueno, seguimos. El accidente cerebrovascular isquémico, ese es el tipo más común que ocurre, es cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o se bloquean y causa una importante reducción del flujo sanguíneo con su respectiva oxigenación. ¿Sí? La causa puede ser acumulación de depósitos de grasa o de coágulos de sangre o algún otro desecho que viajan a través de la sangre y se depositan en los vasos sanguíneos del cerebro. El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro gotea o se rompe, ¿sí? Y produce la siguiente derramación de sangre. Los factores relacionados son, o las causas, pueden ser la presión arterial, sobre tratamientos con anticoagulantes, aneurismas, que son malformaciones arteriovenosas, traumatismos o depósito de proteínas alojadas en las paredes de los vasos que provocan una debilidad del vaso, una debilidad de las paredes del vaso, o también puede pasar que de un ACV isquémico pueda formarse también una hemorragia, ¿sí? El accidente isquémico transitorio es un periodo temporal de síntomas similares a los que se producen en un accidente cerebrovascular. No causa daño permanente. Se produce por una disminución temporal de suministro de sangre a una parte del cerebro. Puede durar alrededor de 5 minutos. ¿Sí? Al igual que el accidente, el ACV isquémico, ocurre cuando un coágulo o restos reducen o bloquean el flujo sanguíneo a una parte del sistema nervioso. ¿Sí? Bueno, ya vimos las clasificaciones y los tipos de ACV, ¿sí? Ahora vamos a ver los desencadenantes, que serían los factores de riesgo que ocasionan un accidente cerebrovascular. Son la obesidad, la actividad física, el sedentarismo, el abuso de alcohol, uso de drogas, presión arterial no controlada, tabaquismo, colesterol elevado, diabetes, apneas de sueño, enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, infecciones cardíacas, arritmias, antecedentes familiares, personas mayores de 55 años de edad. Las razas, porque generalmente los afroamericanos tienen un riesgo más elevado con respecto a otras razas. En el sexo, los hombres tienen un riesgo más alto de accidente cerebrovascular que las mujeres. Las mujeres generalmente son mayores cuando tienen accidente cerebrovascular y tienen más probabilidades de morir de ellos que los hombres, de ellas que los hombres. También la parte de hormonas, píldoras anticonceptivas o terapias hormonales. Bueno, seguimos con los síntomas. Por lo general los síntomas de una ACV o, o el reconocimiento de una ACV comienza con la desviación de la boca hacia un lado de forma repentina, pérdida de la fuerza de la cara o uno de los brazos, también puede ser la pierna o todo de un lado del cuerpo, ¿sí?
dolores de cabeza intensos de forma brusca, alteraciones en la sensibilidad, pérdida de la visión, alteraciones repentinas del lenguaje, dificultad para caminar, pérdida de equilibrio, dificultad para tragar, pérdida de la audición y también desorientación. El diagnóstico. Se comienza para diagnosticar que una persona está cursando una ACV, comenzamos con la exploración física, realizar un examen neurológico, ¿sí? También análisis de sangre para verificar la coagulación de la sangre, una tomografía computada donde se puede ver si es un ACV isquémico o tiene un tumor u otras afecciones. También se puede inyectar contraste en el torrente sanguíneo para observar los vasos del cuello y el cerebro con mayor detalle. Una resonancia magnética detalla la parte del tejido cerebral dañado por un accidente cerebrovascular isquémico y por hemorragia cerebral. También se puede inyectar contraste endovenoso para observar las arterias y venas y resaltar el flujo sanguíneo, ¿sí? Además, también se puede hacer una ecografía de la carótida para mostrar la acumulación de depósitos de grasa, una angiografía cerebral. El médico puede insertar un tubo delgado y flexible a través de una incisión. Generalmente ingresan por la ingle y se guía guía a través de las arterias principales hasta la carótida a la arteria o la arteria vertebral. Luego inyecta un contraste en los vasos sanguíneos para hacerlo visible mediante radiografías. Un ecocardiograma puede mostrar si se encuentra algún coágulo en tu corazón que puede haber viajado desde tu corazón hacia el cerebro. Complicaciones. Es la parálisis o pérdida del movimiento muscular, dificultad para tragar o hablar, pérdida de memoria, dificultades para pensar, problemas emocionales, dolores, cambio de la conducta y en la capacidad del cuidado personal. Cuidados de enfermería. Si usted como enfermera de su área de salud considera que un paciente está padeciendo de un ictus, o sea de una ACV, debe pedir auxilio a los servicios de emergencias para su traslado inmediato, ¿sí? Realizar un interrogatorio al paciente si se puede o a sus familiares, ¿sí? Este interrogatorio estará encaminado al momento de la aparición de los síntomas o si tuvo algún antecedente patológico personal y familiares y los factores de riesgo, ¿sí? Tratamos de colocar al paciente en decúbito supino con un Fowler a 30 grados, ¿sí? Obviamente medir signos vitales y avisar al médico si hay alguna alteración en algún parámetro. Se comienza con la valoración neurológica, hacer que la persona muestre los dientes, que sonría. Ello permitiría comprobar que ambos lados de la cara se mueven, ¿sí? Hacer que la persona cierre los ojos, mantenga los brazos extendidos por 10 segundos para comprobar si uno de los brazos no se mueve o al caer pierde fuerza con respecto al otro. Que repita una frase, comprobar el habla, a ver si utiliza palabras incorrectas o arrastra las palabras. Recordar que la mayoría de los ictus afectan solo un lado del cerebro, también afecta un solo lado del cuerpo. Por lo general es una relación opuesta, ¿sí? En la parálisis del lado derecho del cuerpo, los problemas del habla o del lenguaje, estilo de comportamiento cauto, enlentecido, pérdida de memoria de manera repentina. En cambio, cuando la afectación es de la afectación de la región derecha, será la parte izquierda la que tendrá problemas. Parálisis del lado izquierdo, problemas de la visión del ojo izquierdo, comportamientos inquisitivos, acelerado y pérdida de memoria. Bueno, acciones de enfermería. Proceder a realizar el examen físico y examen neurológico, colocar al paciente con la cabeza elevada a 30 grados, medición vital de signos vitales, escala de Glasgow cada una hora, esto es muy importante. Colocar oxímetro de pulso, de monitor cardiorrespiratorio, avisar al médico en cualquier tipo de alteración que se esté produciendo. Si la saturación de oxígeno es inferior al 95%, administrar oxígeno a 4 litros mediante una cálvula nasal. Canalizar una vía venosa con una boca número 18 o 20, obviamente no en el número afectado. Controla estrictamente las hidrataciones. Realizar un electrocardiograma. Avisar inmediatamente al médico si el paciente está convulsionando. Realizar acciones de enfermería y tratar de evitar cualquier lesión que se pueda producir en el paciente. Colocar sondas nasogástricas si hay dificultad para deglutir
toma de conciencia o si hay algún peligro de una broncoaspiración. Bueno, continuamos con la sección de enfermería. Colocar sonda vesical si no hay toma de conciencia o contiene un globo vesical. Si hay cefalea o algún otro dolor, avisar al médico para su respectiva valoración. Preparar al paciente para las pruebas diagnósticas, también psicológica, hacia el paciente y hacia los familiares, y comentarle lo que se le va a realizar al paciente si éste está consciente, ¿sí? Agilizar el traslado del paciente si es que lo requiere para la unidad de criterios intensivos o neurocirugía, ¿sí? Para mejor estudio y tratamiento. Abrir hoja de balance, brindar seguridad y confort, evolucionar al paciente según las reglas del servicio y comenzar con el proceso de atención de enfermería. Ahora comenzamos con los tratamientos, ¿sí? En el accidente cerebrovascular isquémico, la terapia medicamentosa que se puede utilizar para disolver un coágulo debe administrarse dentro de las 4 o 5 horas, ¿sí? Es una incisión intravenosa de actividad que suele recombinante del plasminógeno, también llamado arteplasa. Es el tratamiento de referencia para el ACV isquémico, ¿sí? Esa es una forma. Después tenemos procedimientos endovasculares. Los médicos tratan el ACV isquémico directamente dentro del vaso sanguíneo bloqueado, ¿sí? Por lo general, los médicos insertan un catéter a través de una arteria de la ingle y lo llevan hasta el cerebro para administrar el TPA, ¿sí? Produciendo para administrar el TPA. La extracción del coágulo con un recuperador de stem. Los médicos pueden usar un dispositivo conectado a un catéter para extraer directamente el coágulo del vaso sanguíneo bloqueado en el cerebro, ¿sí? Después hay otros procedimientos. La endarterectomía carotidea se realiza en la arteria carótida. Esta cirugía quita la placa que bloquea una arteria carótida y puede reducir tu riesgo de apoplejía isquémica. Luego, también la angioplastía y stent, ¿sí? En una angioplastía, un cirujano introduce un catéter de la arteria carótida a través de una arteria de la ingle. Luego se infla un globo para expandir la arteria estrechada y a continuación la colocación de un stent para mantener la arteria abierta. Bueno, en el tratamiento de un ACV hemorrágico se centra más que nada en controlar el sangrado y reducir la presión en el cerebro, ¿sí? La presión intracraneal más que nada. Las medidas de emergencia, si el paciente ingiere medicamentos anticoagulantes, se le puede administrar medicación para contrarrestar los efectos de los anticoagulantes, ¿sí? También se te puede utilizar medicación para reducir la presión en el cerebro, ¿sí? Más que nada la presión intracraneal. Al nivel de cirugía, el médico puede realizar una cirugía para extraer la sangre y aliviar la presión en el cerebro o reparar problemas vasculares asociados con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, como por ejemplo un aneurisma. El recorte quirúrgico, un cirujano coloca una pequeña pinza en la base del aneurisma para detener el flujo sanguíneo hacia él. Esta pinza puede evitar que el aneurisma estalle o puede evitar que el aneurisma haya sufrido recientemente una hemorragia y vuelva a sangrar, ¿sí? Lo que es cowling, una embolización endovascular, se realiza por medio de un catete insertado en una arteria de la ingle y guiado hasta el cerebro. El cirujano colocará diminutos espirales desmontables en el aneurisma para rellenarlo. Esto bloquea el flujo sanguíneo y eh, hacia el aneurisma y hace que la sangre se coagule, ¿sí? Después la extirpación quirúrgica de las malformaciones arteriovenosas. Los cirujanos pueden extirpar una malformación arteriovenosa más pequeña si está ubicado en un área accesible del cerebro, ¿sí? Luego también tenemos lo que es la radiocirugía estereotáctica. Al aplicar múltiples haces de radiación altamente enfocada, la radiocirugía estereotáctica es un tratamiento avanzado, mínimamente invasivo, usado para reparar malformaciones de los vasos sanguíneos. Bueno, vamos ahora a lo que es la parte de recuperación y rehabilitación. Se te vigilará durante al menos 24 horas. Después de eso, el cuidado del accidente cerebrovascular se enfoca en ayudar a recuperar la mayor cantidad de funciones posibles y regresar a la vida independiente.
El impacto de tu accidente cerebrovascular depende del área del cerebro afectado y la cantidad de tejido dañado o perdido, ¿sí? Si el ACV afectó el lado derecho del cerebro, el movimiento y la sensibilidad del lado izquierdo del cuerpo pueden verse afectadas. En cambio, si el accidente ocurre en el área tejido cerebral del lado izquierdo, el movimiento y la sensibilidad del lado derecho pueden verse afectadas, ¿sí? El daño cerebral en el lado izquierdo del cerebro puede causar trastornos del habla y del lenguaje. La mayoría de los sobrevivientes de un derrame cerebral van a un programa de rehabilitación. Tu médico te recomendará el programa de terapia más riguroso que puedas manejar según tu edad, tu estado general de salud y el grado de discapacidad que tengas a causa de tu accidente cerebrovascular. Tendrá en cuenta tu estilo de vida, tus intereses y prioridades, y la disponibilidad de familiares u otros cuidadores, ¿sí? La rehabilitación puede comenzar antes de que salga del hospital. Después del alta puede continuar tu programa en una unidad de rehabilitación del mismo hospital o en algún otra unidad o centro de enfermería especializada como paciente ambulatorio o en su casa o de forma de internación en este lugar de rehabilitación. Bueno, de esta forma culminamos con lo que es un accidente cerebrovascular con sus distintos tipos, eh, clasificaciones, su forma de diagnosticar, sus factores de riesgo, complicaciones, las secciones de enfermería, los cuidados y su post-rehabilitación, ¿sí? Les agradezco la atención, muchísimas gracias.